El 8 de febrero de 2012 se hizo constitucional el derecho que todos los mexicanos tenemos al agua. Sí, aunque parezca increíble, esto no estaba incluido en la Constitución. Es un derecho humano. Y hay agua suficiente, pero en el país está mal distribuida. De eso vamos a platicar esta noche. Hoy nos acompaña Óscar Cantón Cetina. Él fue senador de la República, es licenciado en Derecho. Fue presidente de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente del Senado de la República y también lo fue de la Cámara de Diputados. Miembro de la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado de la República. También está con nosotros Gustavo Eduardo Castañeda Camacho. Él es maestro en Filosofía del Derecho por la UNAM. Posee un máster en Democracia y Gobierno por la Universidad Autónoma de Madrid. Es profesor invitado en el Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati, España. Hoy aquí, en Juzgue Usted. Tiene poco tiempo, apenas en el 2012, que el derecho al agua fue consagrado en la Constitución. Pero los principios universales son más añejos, ¿no, maestro Castañeda? Sí, precisamente, Francisco, de hecho, a partir de la Convención del Río de Mar de la Plata, que fue en Argentina en 1977, fue que se empezó a plantear cuáles serían los contenidos y alcances del derecho al agua. Digamos que serían los albores de este derecho. Sin embargo, fue hasta la Observación General número 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 2010 que como tal ya se fijó cuál serían el derecho al agua. Derecho al agua. ¿Sí verdaderamente se cumple este derecho, licenciado Cantón? No, Paco. Tenemos todo el andamiaje legislativo, jurídico, constitucional partiendo, pero por supuesto que no está la implementación, no está la operación, no está el aterrizaje. Y por eso gran parte de la población de México no tiene agua potable, no tiene para el uso doméstico mínimo y hay un enorme derroche de esa agua, del agua dulce y una gran contaminación de ese recurso hídrico. No, nos falta mucho instrumentación. ¿Se ha privilegiado más el uso del agua para centros urbanos que para el desarrollo agropecuario, por ejemplo? ¿No es así? Estoy de acuerdo con lo que indica Francisco. Lo que sí sucede es de que el derecho al agua, tiene una característica, es que no debe de ser implementado de forma discriminada, como lo indica el artículo primero, párrafo quinto de la Constitución. El acceso a los recursos hídricos deben de ser para todos. Sin embargo, en la realidad, lo que sucede es de que se le favorece más a las zonas urbanas que a las zonas agropecuarias o rurales. Y eso es algo que la clase política tendría que trabajar a través de reformas legislativas y, como indicaba Óscar, pues a través de infraestructura. No obstante, licenciado Cantón, hay mucha agua que sí se destina no a centros urbanos, no a producción agropecuaria, pero sí, por ejemplo, se desperdiciaría en minería y ahora también en el fracking, en la extracción de petróleo de las rocas por medio de presión hidráulica. Claro, claro. Pero hay que recordar algo también, Paco. Acoto lo que también decía Gustavo, que tiene toda la razón. 70% del agua que se llega a tener en las manos del ser humano se utiliza para fines agrícolas, pero se desperdicia profundamente. Es decir, no está bien utilizada. Ahora, nosotros estamos teniendo ya elementos que son gravísimos para el desarrollo y para el futuro de la humanidad y de México, por supuesto, como el fracking. Esta explotación del crudo, del petróleo, a base de inyectar agua, pero que a cantidades y que todo se contamina. Y la minería utiliza cantidades enormes de agua. Por lo tanto, no está siendo efectivo ese derecho humano al acceso al agua, porque no tienen agua potable en su casa, no tienen para su bienestar o para los usos domésticos. ¿Y hay alguna penalidad porque el Estado no cumpla con la obligación de garantizar este derecho? Lo que sucede es de que el derecho al agua como tal es un derecho económico, social y cultural, es decir, de segunda generación, y por lo tanto se dificulta a veces que sea justiciable ante tribunales domésticos o tribunales internacionales. Sin embargo, a nivel regional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sí se ha pronunciado ya de forma tal vez un poco tenue
sobre la justiciabilidad de estos derechos. Sin embargo, si me preguntaras que como tal existe alguna medida punitiva respecto al Estado, diría que sería, pues, en cierta manera débil, porque te digo, es un derecho progresivo. Eso quiere decir que el derecho lo debe de garantizar de forma gradual y también no es regresivo. Es decir, si el Estado actualmente te está garantizando 100 litros de agua al día por persona, no te puede disminuir esa cantidad a 20 litros, que de acuerdo a cifras, a datos de la Organización Mundial de la Salud, una persona necesita entre 50 y 100 litros de agua al día, y si te ofrece menos, pues ya ahí sí sería como una situación paupérrima. Paco, yo creo que ese es uno de los grandes retos que tiene México, el manejo integral del agua. Ese es el punto fundamental, la responsabilidad del Estado, la responsabilidad del gobierno para constituir todo un sistema de distribución, de captación, de saneamiento, de acceso, pues, al agua en todas sus manifestaciones. Ese es el gran reto del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Acabar con esa corrupción, destinar como un elemento democrático, pero también de sobrevivencia, el agua a todos los mexicanos, en el campo o en las ciudades, y no pensar en privatizar para beneficio de industrias o beneficio de unos cuantos. Se habla mucho de la privatización, maestro Castañeda, pero creo que esto ya sucede desde hace mucho tiempo. Compramos botellitas a empresas privadas, compramos garrafones también a empresas privadas, y muchos sistemas de agua de municipios pues ya están en manos de la iniciativa privada. ¿Choca esto con el derecho al agua? Pues en principio la realidad es de que no choca con el derecho al agua, porque la normativa internacional indica que el Estado tiene la obligación de ofrecer esta prerrogativa al derecho al agua. Sin embargo, no determina si tiene que estar en manos de privados o del Estado. Sin embargo, sí existen ciertas directrices que indican que si el Estado va a delegar esta función a un particular, tiene que establecer un cuerpo normativo fuerte para que personas con escasos recursos o que se encuentran en situación de vulnerabilidad tengan acceso al agua. Sobre todo porque uno de los principios que implica el derecho al agua es de que sea accesible y asequible. ¿Qué quiere decir esto, Francisco? Accesible quiere decir que no se encuentre, por ejemplo, si una persona en una comunidad indígena, supongamos, no tiene un grifo algo cercano, si está a más de 1000 metros, por ejemplo, una persona se tardaría pues aproximadamente 30 minutos en simplemente acarrear una cubeta de agua. Y por el otro lado, que sea asequible, indica que los precios tampoco tienen que ser muy altos. O sea, si una persona que no está trabajando precisamente por una enfermedad y que a su vez necesita mayores cantidades de agua, pensemos en alguien con VIH-Sida, que requiere más de 100 litros de agua al día, pues, y no puede trabajar y no puede pagar el agua, entonces el Estado no le puede privar de ese derecho. Efectivamente, hay muchas empresas u organismos privados que surten agua en los municipios que cortan el agua a los usuarios. Claro. ¿Esto es ilegal? Es legal, sí, porque actúan bajo un título de concesión que les da el municipio o en un momento dado el Estado, y con el aval de la CONAGUA como órgano nacional. Sí es legal, pero no está cumpliéndose entonces el derecho humano al agua, claro, que ya lo dijo Gustavo aquí acertadamente, tiene que permitir ese acceso y que sea verdaderamente un agua sana. Habla claramente el cuarto constitucional de México. Es legal, pero está siendo verdaderamente una agresión al ciudadano, al mexicano, el no proporcionar esa agua. El agua, si no está dada en condiciones de salubridad, se convierte en un problema de salud pública. También se convierte en un problema de economía, como dijo Gustavo, o que tú dijiste, comprar botellitas, garrafones. ¿Cuánto cuesta? ¿Y quiénes son los que tienen que comprar más agua? Pues resulta que la gente más pobre, claro, la que menos recursos tiene. Entonces, verdaderamente, esto está yendo en contra del sentido de toda ley existente en el mundo y que no está cumpliendo el gobierno la parte que le corresponde. Y
tiene que actuarse de inmediato. Hay que entender que México puede vivir sin 1 litro de petróleo, pero no puede vivir sin 1 litro de agua. ¿Hay agua suficiente? Hay agua suficiente, en todo el país podemos tener agua, pero no nos hemos decidido a hacer la red nacional de acueductos. ¿Cómo los romanos hicieron en el pasado? Su gran presencia imperial a base de caminos y a base de acueductos. Pues aquí mismo las culturas prehispánicas, o como encontramos los rasgos allá en Nazca, en Perú, por ejemplo, todos los sistemas hidráulicos. Bueno, pero no tenemos el agua en el sureste, el agua del Usumacinta, el Grijalva se desperdicia, se va a salinizar al Golfo de México, y cuando todo el centro del país no tiene agua. En fin, no quiero alargarme, pero sí tenemos agua en todo el país, nada más que falta organizarla, distribuirla, dejarla donde se requiere. Vaya, pues el tema es amplísimo. Tendríamos que estar platicando casi toda la noche, pero el tiempo se nos ha agotado. Maestro Castañeda, muchísimas gracias. Gracias a usted, Francisco. Fue un placer dialogar con ustedes también, maestro Oscar. Gracias, Gustavo. Igualmente. Licenciado Cantón, Paco, gracias. muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Buenas noches. En México hace falta un organismo regulador del agua que verdaderamente aborde el tema de manera integral. No es posible que el sureste esté lleno de muchísima agua, mientras el centro y el noroeste padecen de sequías. De eso platicamos esta noche con los expertos. Pero lo que nos interesa es que juzgue usted. Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a que nos reencontremos aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo, como siempre, buenas gracias y muchas noches.